Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Hemos tenido un primer vídeo del día muy cargado con varias noticias bastante interesantes, por lo que os recomiendo que veáis a ver ese primer vídeo si aún no lo habéis visto, y en esta ocasión vamos a hablar de muchas otras noticias, las cuales tendréis todas detalladas en la descripción de este vídeo, por si queréis saltaros algún momento en específico e ir directamente a vuestro tema de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo, y primero tenemos que dar comienzo con unas palabras sobre Helmut Marko, que ya sabemos que siempre que habla Helmut Marko sube el pan. Tenemos que hablar acerca de Sergio Pérez, de unas palabras que ha dado y de las sensación que tiene él con respecto a su piloto, y sobre todo lo que dice Helmut Marko es que Sergio Pérez no es el mejor piloto para Red Bull si piensan únicamente en el espectáculo. Es decir, comenta que están bastante contentos, comenta que no le quieren cambiar, pero sobre todo porque si quieren conseguir los objetivos que tienen marcados necesitan una clara jerarquía en el equipo. Así de claro lo ha dicho, que también te digo, si es que no hay ningún problema, al menos desde mi punto de vista, en que diga esto. El problema está en que luego intenten decir que no hay esa jerarquía, que no hay un primer piloto claramente dicho por ellos mismos, pero efectivamente así es como lo ha dicho Helmut Marko, e incluso llega a decir que si estuvieran buscando una dupla de pilotos por el espectáculo, podrían estar pensando en Lando Norris. Que ya sabemos que Lando Norris se ha hablado en muchas ocasiones, se le ha rumoreado que ha podido estar cerca de Red Bull, el propio piloto británico ya llegó a decir incluso también que estuvo en esas negociaciones antes de la última renovación que tuvo con McLaren. En el Gran Premio de Gran Bretaña os trajimos aquí en este canal una imagen que se pudo cazar de Helmut Marko hablando con el representante de Lando Norris. Estaban ahí teniendo una conversación, pero bueno, y además durante este año se ha visto a un Norris que había estado bastante cabreado con McLaren por el monoplaza que le habían dado, que ahora mismo ha mejorado muchísimo, pero ya sabemos la decepción que fue este MSL60 a principio de temporada. Luego han conseguido revertir esa situación, pero en ese punto en el que estaba bastante cabreado, pues ya sabemos que Norris se estuvo hablando acerca de esa posibilidad de que pudiera llegar a salir. Sobre todo se le rumoreó, se le acercó, por así decirlo, a Mercedes, porque esa posibilidad de que Hamilton, que ahora en este vídeo lo vamos a hablar acerca de ello, pero esa posibilidad, ¿no?, que todavía sigue vigente de que Hamilton renueve o no renueve, pues se le acercaba un poco hacia Mercedes, pero una opción que siempre ha estado ahí ha sido Red Bull. Siempre se ha comentado que Norris había tenido negociaciones con Red Bull, lo confirmaron ambas partes, se habló en ese momento, y ahora esto es lo que dice, que no es la primera vez, además, recientemente que Helmut Marko habla sobre Lando Norris. Ya le hemos visto decir que es un piloto que le gusta mucho y es un piloto que haría una buena dupla con Verstappen. Ya os hemos hablado en muchas ocasiones que yo creo que Norris, también esto lo hablábamos antes de que la gran mejoría que ha dado McLaren, pero bueno, que yo entendía que Norris quisiera buscar una salida, pero a ver, Red Bull creo que era de los equipos que se hablaba el menos posible, sobre todo por irte al lado de Verstappen. Irte a Mercedes, estás al lado de Russell, y que si tienen que prevalecer a alguien siempre van a beneficiar a George, pero es un equipo donde lo tienes más fácil convertirte en ese primer piloto. En Red Bull sabes que no vas a ser ese primer piloto. Bueno, es que en estas mismas palabras que vamos a ver de Helmut Marko lo deja bastante claro, que es lo que digo. Si a mí me parece genial que sea, y es lógico y todo el mundo, creo que si no piensas que Verstappen es el primer piloto en Red Bull, me parece que por supuesto no has abierto los ojos. Está bastante claro que Verstappen es el primer piloto de Red Bull, guste más, guste menos, te guste más Verstappen, te guste menos, pero está claro que es el que obviamente prevalecen, y es lógico por los resultados que da, obviamente. Pero que a mí lo que sí que me parece mal es que en algunas ocasiones digan no hay un primer y segundo piloto, están en igualdad de condiciones, y efectivamente ahora diga esto, porque es que lo que dice Helmut Marko, como os he comentado, es que están contentos con Checo, pero que no es el mejor piloto para ese espectáculo. Es lo que dice, ese espectáculo, si buscasen una dupla de pilotos mejor, sería ese Verstappen-Norris. Lo que dice Helmut Marko es: tener a Verstappen y Norris en el mismo equipo sería perfecto para los aficionados, como también para las televisiones y todos los periodistas. Eso sí, para el éxito del equipo queremos ganar el mundial, y lo mejor para ello es tener una clara jerarquía, que es lo que os digo. Y se dice, hay que tener claro, no quiero decir el primer piloto, pero saber quién es el piloto más rápido. También de esa forma
La primera parte de las declaraciones, sinceramente, no me parecen mal. Quiero decir, bueno, sí que el hecho de decir que con Norris haría más espectáculo y demás, creo que es un poco desprestigiar a tu piloto, pero es que la segunda parte, la última frase, es un desprestigio total que le hace a Sergio Pérez, que eso ya sí que me parece mal. No me parece mal el hecho de lo de la jerarquía, es lo que os estoy diciendo, es normal y es lo que está pasando. Si es que es mejor que lo digan, por supuesto, a lo que nos dijeron a principio de temporada, de que iban a estar en clara igualdad de condiciones. Estaba claro que no desde el principio de temporada y es algo que yo creo que no habría ningún problema y es algo que deberían de decir todos los equipos. Y también me lo llevo, por ejemplo, a otro terreno, me lo llevo al terreno de Ferrari y creo que es algo que no deberían de ceñirse en repetir constantemente en que están en igualdad de condiciones cuando claramente Leclerc está por delante en cuanto a esa jerarquía y en cuanto a si el equipo tiene que prevalecer a uno de los dos, van a prevalecer al monegasco. Creo que ningún problema en hacer público estas cosas, lo dice el propio Helmut Marko, el problema es primeramente no decir eso. Ahora bien, esa última frase sí que me parece un desprestigio total, que tampoco me extraña de Helmut Marko, porque es que no es novedad, no es extraño, sabemos que él lo hace constantemente y lo que dice esa frase la vamos a repetir. Hay que tener claro, no quiero decir que sea un primer piloto y un segundo piloto, pero saber quién es el piloto más rápido. Está de esta forma diciendo que Sergio Pérez no es capaz de llevar a Verstappen, que sabemos que por supuesto Verstappen es más rápido constantemente. Bueno, es que los datos están ahí, ¿no? 10 victorias, 12 carreras, 2 victorias, 12 carreras. Por supuesto, el de las 10 victorias es Verstappen, pero aún así es un desprestigio a tu propio piloto. Ya estás diciendo que es segundo piloto. Y es claro, y creo que nadie te lo va a dudar por ello, creo que esa última frase podía también llegar a haber sobrado. Pero bueno, que esas son las palabras de Helmut Marko. Para finalizar una breve parte también de esas palabras, también ha hablado acerca de otro tipo de pilotos y en esta ocasión se lo ha llevado al terreno de Alfa Tauri porque a Helmut Marko le han preguntado la posibilidad de que en lugar de Daniel Ricciardo el año que viene esté Colton Herta, que era un piloto que se estuvo intentando y fue primera opción antes que Nick de Vries la pasada temporada. No se acabó consiguiendo porque Colton Herta no tiene superlicencia y no hicieron una excepción. Le han preguntado si consiguiera esa superlicencia este año con la IndyCar, que no parece que lo vaya a conseguir, pero si lo pudiera llegar a conseguir por la posición en la que acabe finalmente en la temporada, si le darían esa oportunidad para llegar a la Fórmula 1, y lo que ha comentado es que es un perfil de piloto que les encajaba el año pasado, pero que ahora mismo no les encajaría. Y en el caso, esto ya os lo añado yo, en el caso de que Daniel Ricciardo no continúe, que hay posibilidades de que Ricciardo continúe si lo hace bien, ya se sabe que va a subir Liam Lawson. Eso es algo que ya sabíamos, es algo que os hemos comentado. La primera opción para Alfa Tauri en el caso de que Ricciardo lo haga bien va a ser mantener al propio piloto australiano porque lo quieren seguir probando y porque quieren seguir manteniéndolo en forma y en la Fórmula 1 por si acaso Checo no cumple en 2024 y que ya sabemos que es su último año de contrato, subir a Daniel Ricciardo en 2025. Sabemos que esa es una de esas posibilidades y si ocurre eso, a Liam Lawson le buscarán otro asiento en Fórmula 1, lo intentarán. En el caso de que Ricciardo no rinda bien hasta final de temporada, Lawson tiene asegurado ese asiento en Alfa Tauri, que no se lo han dado en esta mitad de temporada, primero porque querían probar a Ricciardo, que eso no es algo que digan, es algo que ya os digo yo que es así, porque querían probarlo para ver a qué nivel estaba, y luego también, y lo que sí que han dicho y que también es lógico, Lawson ahora mismo está en la Super Fórmula japonesa, las tiene muy de cara para poder conseguir ganarlo, está rindiendo muy bien, no querían cortarle esa progresión en mitad de año. Por parte de Colton Herta, sabemos que fue la primera opción de Alfa Tauri para sustituir a Pierre Gasly cuando se marchó al equipo Alpine, no lo consiguieron por todo el revuelo que hubo con esa superlicencia, no le dieron la excepción, que a mí me parece lógico que no se la dieran, también me parece lógico las quejas porque a IndyCar se le da muy poco valor, se le da menos valor incluso que a la Fórmula 2 para conseguir puntos de superlicencia, o la ganas o es imposible conseguir esa superlicencia. Por ejemplo, Alex Palou sí que la tiene por haberla ganado en 2021, la va a ganar este año, es decir, Colton Herta además no está en una muy buena posición, lo tiene muy complicado para conseguir esa superlicencia, pero le han preguntado si la consiguiera, como ya estuvo en esa posibilidad de haber subido a Alfa Tauri el año pasado, que intentaron esa excepción, no pudieron y ya recurrieron a ese plan B que fue Nick de Vries, si la consiguiera intentarían ir a por él y lo que dice textualmente es Herta ya es relativamente mayor, que también te digo, bueno, es un año mayor, que tampoco se ha muerto, tampoco es, pero bueno, es relativamente mayor y no cuenta con la experiencia necesaria en Fórmula 1. El año pasado habría encajado muy bien con nosotros como piloto de Alfa Tauri, pero ya no es ni será el caso. Hubiera encajado de una forma mejor porque tenía menos experiencia, por ejemplo, que Nick de Vries, pero también era más joven. Ahora creen que para la experiencia que tiene es bastante mayor. Yo sinceramente creo que sigue siendo un piloto bastante joven y que en el hecho de patrocinio para, por ejemplo, Estados Unidos y demás les vendría muy bien. Hay que tener en cuenta que Colton Herta tiene únicamente 23 años, o sea, es decir,
que no es un piloto excesivamente mayor y que no tenga una alta experiencia, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que se esperaba algo más de él en IndyCar este año, no ha explotado como tal, pero bueno, que yo creo que sigue siendo un piloto muy apetecible, un piloto que si tuviera superlicencia muchos equipos intentarían hacerse con sus servicios, mejor piloto posiblemente que Logan Sargent, que también les viene muy bien por ser piloto estadounidense, pero bueno, que no me voy a enrollar más con el tema de Colton Herta, eso es lo que nos confirma Helmut Marko, que no va a llegar a el equipo Alfa Tauri. Y para seguir, tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre Lewis Hamilton. Tenemos que hablar mucho acerca de contratos, porque luego además más adelante tenemos que ver también otro piloto que hablamos acerca de posibilidad de regresar a la Fórmula 1. En esta ocasión tenemos que hablar acerca de una renovación y tenemos que hablar, lo había dicho anteriormente, tenemos que hablar acerca de la renovación de Lewis Hamilton. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya sabemos que Hamilton pues no tiene contrato para la próxima temporada, todavía no sabemos nada, llevamos desde invierno hablando acerca de esta posibilidad de renovación porque es que desde Mercedes llevan diciendo desde principios de año, desde enero, diciendo que iba a ser una renovación fácil y sigue sin llegar, estando ya en agosto, 8 meses han pasado desde enero y no tenemos esa renovación. Las informaciones que hay es que la renovación se anunciará antes del Gran Premio de los Países Bajos. Esa renovación con las características que ya os contamos en el canal hace unos meses, cuando ya se empezó a hablar y parecía que se iba a hacer oficial, finalmente no se acabó por esa oficialización. Todos esos datos van a seguir vigentes y se haría oficial quizá la semana que viene antes de Países Bajos o el viernes durante el Gran Premio de los Países Bajos. Eso es lo que están comentando, esa es la información, Fórmula Pasión, que esos han sido los que han destacado la fecha. Ya se está destacando que los datos son los mismos que os dijimos hace unos meses, ahora los comentamos, pero eso, esa renovación que ocurrirá antes de que se dispute el Gran Premio de Países Bajos, es decir, durante toda esa semana, pudiendo incluso llegar hasta el mismo viernes antes de que se disputen los libres. No sería nada de extrañar que se anuncie algo antes de los libres, es algo que ha ocurrido incluso entre los libres 1 y los libres 2. Es más, la última renovación de Hamilton ocurrió en un viernes del Gran Premio de Austria de la temporada 2021. Así que bueno, es algo que es posible. Se desconoce, según Fórmula Pasión, no han querido dar más datos, se desconoce la duración, aunque yo os voy a decir lo que se supone que va a ser ese contrato. En la renovación, si se acaba por llegar, de Lewis Hamilton, va a ser un contrato de 2 años, o mejor dicho, damos por hecho que van a ser 2 años, pero va a ser 1 más 1. El más 1 tiene la opción de ejecutarlo Lewis Hamilton, no sería Mercedes, es decir, son 2 años porque el piloto raro sería que no quiera ejercer esos 2 años. Pilotos que han tenido ese mismo tipo de contratos, por ejemplo, recientemente fue Daniel Ricciardo, aunque en este caso, por ejemplo, sí que no decidió ejecutar ese contrato. También te digo que porque llegó a un acuerdo. ¿Qué contrato tenía Ricciardo? Me estoy hablando del contrato que tenía en McLaren, que en aquella ocasión siempre se dio por hecho que tenía 3 años de contrato, como ahora mismo estamos dando por hecho que Hamilton va a tener 2 años de contrato, aunque realmente tuvo 2 años más 1 opcional. El más 1 era por parte de Ricciardo, por eso siempre se dio por hecho que tenía esos 3 años de contrato, porque salvo que el propio piloto quisiera, iba a mantenerse. El hecho es que llegaron a un acuerdo, ni Ricciardo quería seguir en McLaren, ni McLaren quería seguir con Ricciardo, por lo tanto llegaron a ese acuerdo, le pagaron ese año que tenía de antelación, o sea, se pagaron un año antes y ya finalmente se marchó de McLaren. Pero es un ejemplo, siempre se dio por hecho esos 3 años, así que damos por hecho 2 años porque Hamilton posiblemente quiera, por supuesto, extenderlo un año más. Es un contrato con la ficha más reducida, es decir, el salario ha sido reducido y esto no es lo que han dicho desde Mercedes, quiero decir lo que voy a decir ahora, pero yo sigo pensando que este es el hecho por lo que se ha retrasado todo, porque Hamilton no querría reducirse el salario y Mercedes no querría pagarle el mismo salario que tenía después de estos 2 años sin estar compitiendo por el título y demás. Yo creo que es uno de los factores que ha hecho que se retrase todo esto un poco, aunque ya sabemos la prima por ganar el Mundial, la prima que son unos 25 millones de euros si consigue ganar el título, se mantendría intacta, es decir, se reduce un par de millones, no llega ni siquiera a los 10 millones. Estamos hablando de una barbaridad de millones, por supuesto, pero es que el contrato de Hamilton es muy alto, entonces no llega ni a esa cantidad de 10 millones, es alrededor de un 10% la reducción que tenía el contrato de Lewis Hamilton en cuanto a dinero, y la prima por ganar el Mundial seguirá siendo la misma, y además se le incluye esa posibilidad que ya os estuvimos contando aquí de mantenerse como embajador de Mercedes, del equipo de Fórmula 1, al retirarse, que esto además se hablaba en su día de estar como embajador durante 10 años, tener un contrato de embajador durante 10 años, así que veremos si esto se acaba por confirmar, veremos la próxima semana porque es cuando debería de ya anunciarse esto, repito, debería por las informaciones que hay, pero es que hasta las propias palabras de Toto Wolff, que él dijo que era cuestión de días más que semanas antes del Gran Premio de Canadá,
Y recordar cuando fue Canadá, o sea, hemos pasado después de Canadá, hemos tenido Austria, hemos tenido Gran Bretaña, hemos tenido Hungría, hemos tenido Bélgica y hemos tenido un mes entero, mejor dicho. Bueno, ya dos, porque contando agosto, hemos tenido un mes de competición y todo agosto. Hemos tenido 2 meses desde aquellas palabras que Toto Wolff dijo que estábamos hablando más de días que de semanas para anunciarse esa renovación. Y ha pasado 2 meses y no se ha anunciado, así que todavía todo esto queda bastante en el aire. Esta es la información que hay ahora mismo. Y para concluir con el tema de cambios de pilotos, de movimientos y demás, lo último que tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dado el CEO de la escudería Alfa Tauri, sobre todo se llama Peter Bayer, por si no sabéis quién es, y ha hablado acerca de Mick Schumacher, porque siempre se ha relacionado bastante a Mick Schumacher con Alfa Tauri. En su día, en teoría, se les ofreció a la familia de Red Bull fichar a Mick Schumacher, pero prefirieron el fichaje de Daniel Ricciardo y al final Mick Schumacher acabó yendo a Mercedes. Ya sabemos cómo funcionó todo eso. Y ahora, como digo, Peter Bayer, CEO de Alfa Tauri, habla acerca de Mick Schumacher y comenta que hay un factor ahora mismo que está obstaculizando mucho el regreso del piloto alemán y que es algo que Mercedes tendría que tener en cuenta, y es simplemente darle tiempo, porque no le están consiguiendo un asiento, no se lo están consiguiendo ni siquiera en Williams, que es una posibilidad que tiene ahí, pero por ahora no hay nada oficial. Y si no lo consiguen para la próxima temporada, un piloto que únicamente estuvo 2 años en Fórmula 1 y no demostró gran cosa y ya lleva 2 años fuera, va a ser muy difícil que regrese a la Fórmula 1. Eso es lo que dice Peter Bayer y sinceramente estoy de acuerdo, porque yo ya os dije que creo que en sí se fue algo injusto con Schumacher, el hecho de que ya va 2 años. Creo que las expectativas siempre sobre él, simplemente por el apellido, han estado muy altas. Es más, en categorías inferiores incluso empezó corriendo con otro seudónimo, luego ya no quedó otra que correr bajo el nombre de Schumacher. Siempre ha estado bastante puesto en el foco por ello. Ha acabado rindiendo, quiero decir, ganó la Fórmula 3 y ganó la Fórmula 2. No es algo que te asegure que es un pilotazo, pero que tampoco es un piloto que llegó siendo el sexto en el campeonato de Fórmula 2, como hay otros ahora mismo en la parrilla, ¿no? Es un piloto que al final sí que acabó consiguiendo ganar. No era el piloto más talentoso, no era el piloto que se viera que obviamente iba a ser no iba a pelear con Max Verstappen, pero es que además no se le dejó tampoco mucho tiempo. Se le dio un primer año con un Haas que estaban a un segundo de Williams, que Williams estaba a medio segundo del siguiente equipo. Ese era el nivel de aquel Haas que le dieron en su primer año. En el segundo, pues ya podía competir un poco más, pero al final también tenemos que tener en cuenta que podríamos llegar a estar hablando de que ese era su primer año y le pusieron un Kevin Magnussen al lado, que por supuesto lo eclipsó totalmente, lo hizo muy bien, pero creo que si le hubieran dejado algo más de tiempo, pues podría haber acabado rindiendo algo mejor. Por supuesto, no es mal el cambio que hizo al Haas, para nada, porque Hülkenberg es un pilotazo y ya vemos el rendimiento que está rindiendo. Pero creo que si hubiera tenido algo más de tiempo podría haber rendido algo mejor. Por supuesto, no para ser el nivel de Verstappen, de Leclerc, de Russell, de Norris. No hubiera llegado nunca a ese nivel, yo creo, pero sí que podría haber sido un piloto muy competente para la parrilla que finalmente pues hemos perdido, porque si no llegó a rendir del todo bien esos 2 años, como comenta Peter Bayer, y está 2 años fuera, si no consigues otro asiento, pues ya estás condenado. Ya no, 3 años fuera de la Fórmula 1 sin haber rendido anteriormente bien, no tienes posibilidad de volver. Hülkenberg regresó después de 3 años fuera, pero porque Hülkenberg pues lo había hecho bastante bien. Teníamos que hablar además ahora de Hülkenberg, ahora hablamos, pero ya lo había hecho bastante bien en su momento. En el caso de Schumacher no, y es algo que podría llegar a estar obstaculizando, y es algo que lo que dice Peter Bayer es que Toto Wolff lo tiene que tener en cuenta. Dice que necesitan buscarle y encontrarle un asiento o no va a regresar a la Fórmula 1. Estoy bastante de acuerdo con esas palabras que dice el CEO de la escudería Alfa Tauri, así que vamos a pasar de tema. Os había dicho que teníamos que hablar acerca de Nico Hülkenberg, que más allá de, ya dejando a un lado posibles cambios y demás, tenemos que hablar acerca, porque me ha parecido bastante curioso estas declaraciones que ha dado Nico Hülkenberg acerca de el récord personal que tiene, que no es un récord muy bueno cuando os lo vaya a decir, pero que él lo lleva también por otro lado, que también sinceramente tiene razón. Y sobre todo, ¿qué récord tiene Nico Hülkenberg en la historia de la Fórmula 1? El ser el piloto con más carreras disputadas sin haber llegado ni siquiera a un único podio. Hülkenberg sí que ha logrado una pole, la logró en el Gran Premio de Brasil del año 2012, pero no ha logrado nunca llegar a ese podio. Ha estado en ocasiones cerca. Por supuesto, Brasil 2012 pudo haberlo llegado a conseguir. Se ha quedado en ocasiones en ese cuarto lugar. Ha habido en ocasiones en las que estaba rodando en podio y luego tuvo problemas o un fallo suyo propio y se quedó sin él. Pero bueno, finalmente nunca ha llegado a ese podio. Tiene eso bajo sus espaldas, pero él lo lleva por otro lado y sobre todo lo llega a decir porque
Para empezar, dice que en sí nunca ha tenido un coche capaz de llegar a podios constantemente y es algo que le ha lastrado, por supuesto, en esa estadística y es algo que tiene totalmente razón. Pero bueno, luego ha habido pilotos que han conseguido un podio con un equipo que no es para capaz de llegar a podios. Se me ocurre así, por ejemplo, vamos a decir a Pierre Gasly cuando los ha logrado en Toro Rosso Alfa Tauri, ¿no? Por supuesto, ese coche no estaba para llegar a podios. Bueno, claro, ahora hablando de esto, Gasly tiene hasta una victoria, pero bueno, que eso ya, pues, por circunstancias se puede acabar dando que llegues a un podio sin un coche que esté para llegar a esos podios, ¿no? Entonces, Hülkenberg no ha llegado nunca a ello, comenta ese motivo de que nunca ha tenido coche para pelear, pero sobre todo lo lleva por un lado que también me parece totalmente cierto, que es, va a llegar a los 200 grandes premios en esta misma temporada, alrededor de octubre va a llegar a esos 200 carreras, va a llegar Nico Hülkenberg, salvo que algo ocurra, pero vamos, no creo que ocurra nada por el estilo, y lo que comenta es, si ha llegado a esos 200 grandes premios, si parece que va a tener contrato el año que viene porque no está renovado, pero vamos, se va a anunciar próximamente porque va a renovar con Haas, están muy contentos en el equipo estadounidense, va a superar esos 200 grandes premios, sigue compitiendo, sigue estando bastante bien valorado, quizá no es un defecto que no haya llegado a esos podios, simplemente que no se ha dado las circunstancias, pero que él lo ha hecho bien y que él no está triste, él no está pensando únicamente en llegar a ese podio. Eso es lo que comenta y sinceramente creo que tiene toda la razón del mundo. Lo que dice es, obviamente, cuando empiezas a pensar en ello, es un poco frustrante acerca de no haber conseguido nunca un podio, porque todos los pilotos de entonces y de ahora quieren ganar, idealmente, pero al mismo tiempo nunca he tenido el coche para ello. He tenido buenos coches y también oportunidades de subir al podio, pero luego, por diversas razones, nunca ha sucedido realmente. Nunca llegó a hacer clic y suceder. Pero, para ser honestos, todavía estoy en un lugar bueno y feliz, disfrutando. Y si miro atrás, por supuesto que hay cosas que podría haber hecho mejor, pero no estoy amargado ni frustrado. Estoy en un buen momento y creo que llegaré a los 200 grandes premios más adelante de la temporada. Alrededor, lo que él llega a decir del Gran Premio de México. En octubre va a llegar seguro, y lo que dice es, y aunque no haya subido al podio, creo que si lo hubiera hecho tan mal, no habría llegado a disputar los 200 grandes premios, así que debe haber algo bueno en alguna parte. Eso es lo que comenta Hülkenberg y desde luego es un piloto, siempre ha sido considerado con muchísimo talento, porque Hülkenberg es un piloto muy bueno, hasta el punto de pues quedarse sin asiento en Fórmula 1, estar 3 años sin tener un asiento y acabar consiguiendo regresar, que eso no todos los pilotos lo pueden hacer, no todos los pilotos lo pueden hacer, no cualquier piloto lo podría llegar a hacer, y en este caso Hülkenberg sí que lo ha logrado, así que tiene ese récord, veremos si en algún momento lo consigue romper. Y para finalizar, tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre unas palabras que ha dado Charles Leclerc, muy breves porque ha hablado acerca del calendario y ha hablado acerca del número de carreras que tenemos. Recordemos que este año finalmente vamos a tener 22. ¿Por qué? Pues porque se cayó el Gran Premio de China y se cambió el Gran Premio de Emilia-Romagna. Por ese motivo tuvimos estos 22 grandes premios esta temporada, no convirtiéndose así este año en la temporada con más carreras disputadas de la historia. Sí que lo será, salvo que ocurra algún infortunio, pero ya te digo que llevamos varios años estando cerca de conseguir esas 24 carreras y siempre se cae alguna, que sería algo bastante desafortunado. Todo parece indicar que sí, el año que viene vamos a tener 24 carreras y por lo tanto convertirse en la temporada con más carreras disputadas en un único año. Eso es lo que parece que se va a convertir el año que viene, eso sí que es lo que parece que vamos a llegar, y lo que dice Charles Leclerc es que 24 y ya, que no haya más carreras a lo largo de un año. Comenta que además entiende que es un hecho que la Fórmula 1 está creciendo, muchas ciudades quieren un gran premio, sabemos que hay muchos sitios que están interesados en conseguirlo, por lo tanto comenta que es una papeleta muy difícil la que tiene ahora mismo la Fórmula 1, pero que el límite tienen que ser 24, sobre todo por dos factores. Él lo lleva primero al hecho, que es lo que siempre aquí en este canal queremos tratar, que es lo queremos recordar, porque un piloto al final, si tiene que estar el jueves para el media, lo mismo puede incluso llegar a volar el jueves para ir a los medios, está jueves, viernes, sábado, domingo, y el domingo por la noche sale y se regresa a su casa. O sea que por ellos no lo tratamos aquí, sobre todo siempre lo llevamos por el hecho de los mecánicos. ¿Por qué? Porque si un gran premio empieza un viernes, el mecánico está ahí como tardísimo el martes y se van de ahí como pronto el lunes.
Eso es lo que ocurre, están ahí mínimo de martes a lunes, pero es que como haya carrera consecutiva, ese lunes se va ya al siguiente Gran Premio, por lo tanto, está ya en el lunes siguiente en el siguiente Gran Premio y así sucesivamente. Es decir, al final están siempre constantemente viajando, están mucho más tiempo, por supuesto, que los pilotos y por ello siempre lo comento yo el tema de los mecánicos. A mí es lo que más me preocupa. Ya hay equipos que están empezando a pensar en el hecho de rotar las plantillas porque si no es inviable para la vida también de los propios mecánicos. Él lo llega a decir y para poner también un ejemplo de lo que ocurre con los pilotos, pues él también llega a decir que se está perdiendo, incluso lo están llegando a perder, el hecho de sentir un sentimiento especial por llegar a un gran premio, porque al haber tantos pierde valor cada gran premio y eso también es así, efectivamente. Las temporadas que había 15 grandes premios, pues 15 fines de semana al año con Fórmula 1, hay pocas ocasiones en las que haya 2 grandes premios seguidos, tiene un valor incalculable, pero es que ahora hay veces que hay 3 fines de semana de Fórmula 1 seguidos, es decir, ya al final el tercer fin de semana pues también pierdes muchísimo más el valor ese que tiene. Es lo que dice Charles Leclerc y estoy bastante de acuerdo. Yo siempre os he dicho que para mí una temporada ideal podrían llegar a ser 20 carreras, supone que es mucho menos de la mitad de un año, 20 semanas con Fórmula 1 de la mitad de las semanas que hay a lo largo de todo un año. A mí sería algo ideal que podríamos llegar a tener. Lo que comenta Leclerc es por lo menos que el tope sean 24. El tope posible ahora mismo son esas 24 por reglamento. Pero bueno, que esto se puede cambiar fácilmente. Ojalá no se lleguen a aumentar más. Lo que dice Charles Leclerc y finalizamos es: espero que 24 sea el límite máximo y no haya ni uno más. Una parte de mí lo entiende. No es fácil si te pones en la piel de la Fórmula 1. Tenemos una categoría que está teniendo una explosión de interés y eso es genial. Al mismo tiempo, me da miedo que todo pueda llegar a ser demasiado. El problema está en que si nos fijamos en la posición de los mecánicos, los ingenieros y la gente de logística, hay gente que trabaja en el paddock y llega 3 días antes de nosotros. Es lo que os estoy diciendo, es que hay gente que llega el lunes y ellos llegan un jueves. El problema en sí no son los pilotos, es mucha otra gente que trabaja en la Fórmula 1. Lo que dice es eso, ¿no? Que hay gente que que llegan 3 días antes que ellos para irse 2 días después. Hay veces que ellos se van el domingo y hay ingenieros que se dan lunes o incluso martes en alguna ocasión. Estoy contento cada vez que me subo al coche, pero creo que cada fin de semana de carreras debería de ser algo único. Y si corremos todos los fines de semana, acabaremos perdiendo esa sensación especial que sí que tiene una víspera del Gran Premio. Así que eso es lo que comenta Charles Leclerc, eso es lo que nos está comentando. Por supuesto, muy a favor con esas declaraciones que ha dado, incluso si podrían ser menos las carreras a lo largo de un año, yo estaría encantado. Y eso es todo lo que tenemos que hablar en este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros, que estaremos encantados de vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.